Joseph Ratzinger nació en Alemania el 16 de abril de 1927. Él participó en la Segunda Guerra Mundial en los servicios antiaéreos alemanes. Posteriormente estudió en la Escuela Superior de Filosofía de Freising y se doctoró en Teología por la Universidad de Múnich. Habemus Papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. El 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote y optó por la labor docente. Fue profesor de teología y de dogmática e historia del dogma en diversas universidades alemanas. Intervino como consultor del arzobispo de Colonia en el Concilio Vaticano II y en marzo de 1977 fue designado arzobispo de Múnich y Freising. Ese año se convirtió en cardenal y en 1981 prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio. En ese puesto fue confirmado en 1996 por tiempo indefinido. Es responsable de las medidas disciplinarias adoptadas por el Vaticano contra los teólogos de la liberación. Ratzinger fue nombrado en el 2002 decano del Colegio de Cardenales y como tal fue el primus inter pares entre los purpurados. Le correspondió oficiar la misa de funeral por Juan Pablo II, fallecido el 2 de abril del 2005, y la misa pro eligiendo pontífice previa al cónclave por él, convocado para elegir al sucesor del Papa. Para su pontificado eligió el nombre de Benedicto XVI y se convirtió en el Papa 265 de la historia de la Iglesia y el sexto alemán desde Víctor II. Su primer viaje oficial fuera de Italia lo realizó en agosto de 2005 a Alemania, su país natal, donde visitó la sinagoga de Colonia, la segunda vez que un papa pisaba un templo judío desde que Juan Pablo II entró en el de Roma en 1986, y la primera de un pontífice al país del Holocausto. En Alemania, Ratzinger condenó con dureza el nazismo. En sus años de pontificado ha visitado una veintena de países, entre ellos España, donde viajó en 3 ocasiones. En el 2007 eliminó el limbo, suprimió la elección de papa por mayoría simple, propició la celebración de la misa en latín. En el 2009 revocó la excomunión a los obispos ordenados por Lefebvre y abrió la puerta de la Iglesia de Roma a los tradicionistas anglicanos. En el 2010 promulgó el documento para luchar contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras vaticanas, el primero decretado por un pontífice. Ese año, el quinto de su pontificado, fue el más complicado por las denuncias de casos de sacerdotes pedrastas que incluso afectaron al propio pontífice, al que se acusó de no atajar el problema durante su labor como arzobispo de Múnich y en su etapa de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 2011 se publicó la segunda parte de su libro Jesús de Nazaret. En él exonera a los judíos de ser responsables de la muerte de Jesús. Y en 2012 se convirtió en el segundo papa que visita Cuba en la historia de la Iglesia después de Juan Pablo II. En noviembre del 2012 presentó La infancia de Jesús, en el que sorprendió con sus reflexiones sobre la ausencia de la mula y el buey en el pesebre donde nació Jesús. Ha proclamado 34 santos y alrededor de 600 beatos, entre ellos su predecesor, el Papa Juan Pablo II, el 1 de mayo del 2011. Benedicto XVI inauguró el 29 de junio del 2011 el portal multimedia de Internet del Vaticano, nus.va, con un mensaje en Twitter, la primera vez en la historia que un pontífice empleaba este método de comunicación. Además de su lengua materna, la alemana, Benedicto XVI habla italiano, latín, francés e inglés.